Estamos de regreso con más Contigo en Directo. Ya ven en pantalla a nuestros invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctores, el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Andisa, la doctora Janet Vega, ex subsecretaria y también asesora de la OMS, están con nosotros para hablar acerca del perfil de las personas que están usando las camas críticas. Corríjanme si estoy mal, pero lo que se pensaba en un principio, que esto solamente afectaba o primordialmente a las personas con enfermedades de base, con hipertensión, con obesidad y a los adultos mayores, eso ya se cambió por completo, ese paradigma, doctora Vega, porque hoy día vemos que hay muchos jóvenes internados e incluso intubados, ¿no? Sí, efectivamente las edades han cambiado. En este momento hay mayor proporción de personas, yo diría entre 40 y 50 años. Ahora hay dos razones para eso. La primera razón es que efectivamente se está viendo ya el efecto de la vacuna en aquellas personas mayores de 70 y por lo tanto la proporción de esas personas que están llegando a la UCI es menor. Y la segunda razón, que es una hipótesis, pero que es importante decirlo, es que muy probablemente tenemos circulando con bastante mayor penetración que la que creemos, la cepa brasileña, que efectivamente tiene un cuadro clínico un poco más arrastrado y que afecta, porque tiene mayor transmisibilidad, a todas las edades. Y tal vez agregar un tercer elemento, que es que las personas más vulnerables, ya un año de la epidemia, ya probablemente también ya se enfermaron, las que se enfermaron, y por lo tanto ahora el virus se está propagando en aquellas poblaciones que son, entre comillas, vírgenes, digamos, en términos inmunitarios. Ahora, ¿eso es peligroso, doctor Rivera? Bueno, hay un factor positivo, si se quiere, para ver el vaso medio lleno, que tiene que ver con lo que decía la doctora, la primera razón, que probablemente ya estamos viendo que se está generando inmunidad en las personas que fueron vacunadas en un principio, lo cual abre cierta luz, ¿no? Nos da cierta esperanza para el futuro. Ahora, también pone presión a que el proceso de vacunación siga siendo exactamente igual, a que ese millón de personas que no se han vacunado cuando les tocaba lo hagan, y también a seguir avanzando, porque mientras más vacunados tengamos, probablemente se desestrese o veamos mejor las urgencias del país. Muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, doctor. Yo me siento muy orgulloso de trabajar en Clínica Dávila, no en Clínica Indisa. Perdón, me equivoqué, me van a matar. Pero mire, ¿sabes que yo aquí si usted me acusó, yo voy a acusar al equipo. Aquí dice Indisa, yo no me equivoqué. No, mentira. Fue un error. Perfecto. Pero no sí, Clínica Dávila. No. Clínica Dávila. En cuanto a su pregunta, fue error nuestro. Si es peligroso lo que está pasando, no se preocupe. En cuanto a la pregunta de si es peligroso, es tremendamente peligroso por varias razones. La principal razón, ¿no es cierto?, es que los jóvenes acuden tarde a la consulta, se demora mucho más en llegar y consultar, no así con los pacientes de mayor edad. La segunda cosa es que la cantidad de jóvenes posible de ser afectados es tremendamente mayor. Sabemos que la vacunación se ha completado de forma bastante exitosa, no completa, pero en una dramáticamente número importante, la gente sobre los 60 años. Pero tenemos una gran cantidad de gente joven, menor de 50 años, que recién se está vacunando. Por lo tanto, hay una población virgen a la enfermedad, que acuden tarde, que son gente que hace más vida externa de la casa, que tiene conducta más de riesgo y que son las que hacen probablemente las fiestas y son las que trabajan habitualmente, ¿no es cierto?, porque tienen que ganarse el pan de cada día. Entonces, se unen muchos elementos que hacen factible que la cantidad de enfermos sea muy alta. Y lo más importante también, que no lo sabemos, por eso lo nombro al último, es que las cepas que estamos acostumbrados a ver hasta el año 2020 probablemente no correspondan a lo que estamos viendo ahora, porque no lo sabemos. No estamos haciendo estudios de mapeo genético para saber cuántos de esas nuevas variantes, más bien dicho, son más contagiosas y incluso más letales. Pero tiene mucho que ver lo que dice la doctora Vega, que probablemente sea esta variante brasilera la que está circulando con más potencia en nuestro país. Doctora, respecto a lo que decía el doctor Rivera, hay algo importante. Evidentemente, gran grueso de la población más joven tiene que salir, tiene que ir a trabajar, etcétera. Pero también no podemos tratar de tapar el sol con el dedo. Aquí hay que atribuir cierta irresponsabilidad a ese grupo etario, ¿o no? Bueno, aquí confluyen dos factores, ¿no? Uno tiende como a mirar esto medio en blanco y negro. Las personas son las culpables o las personas son totalmente inocentes. La verdad es que hay de los dos. Lo primero es que el Estado tiene como responsabilidad fundamental que cuando la población está frente a una catástrofe como ha sido esta pandemia,
generar las condiciones para que las personas puedan subsistir mientras ocurre la catástrofe. Y ahí tenemos un primer tema que lo hemos discutido largamente. Los subsidios son insuficientes, es súper difícil entender cómo se accede a ello, y por lo tanto las personas más jóvenes que tienen que salir a trabajar, que son las que están en empleos más informales o más precarios, tienen que salir de la misma manera y por lo tanto no para la ciudad. Y eso agregado a la tremenda cantidad de permisos que hace que las cuarentenas sean de papel. Y por otro lado, efectivamente hay un grupo que yo creo que es un grupo menor, que es bastante irresponsable, que no se cuida, que están con la idea de que son inmortales y que no les va a pasar a ellos, y esos también contribuyen a que se mantenga el virus circulando. Sí, importante. Justo nos llegan varios comentarios en nuestras redes sociales. Karen, voy a leer el último porque estábamos hablando antes de esta polémica de una cantante chilena que fue descubierta en Miami. Claro, no es Chile, pero de igual manera, sin respetar ningún tipo de distancia, sin mascarilla, participando en una fiesta, etcétera. Entonces ella dice, yo lo veo a diario en mi comuna. Están hablando de lo que pasa en Estados Unidos. Acá está lleno de carretes, de todo. Nadie lo sube a Twitter. Vengan a Pedro Aguirre Cerda, que la conozco bien, y les muestro lo que es no hacer caso. Es lamentable porque muchas personas, así como hoy día conocemos de uno a uno, ¿no?, a personas que se han contagiado con COVID, antes probablemente, o que han estado, por ejemplo, en un servicio de urgencia con ventilación mecánica, etcétera, también conocemos personas que han vulnerado las normas participando en fiestas clandestinas, etcétera. Aquí el llamado a todos, no solamente cuidarnos, sino que además a señalarlo cuando corresponda. Doctor, hablemos un poco de la gravedad de esto, porque lo peor, si es que hacemos como el balance, tendría que ser llegar a una situación crítica y necesitar una cama UCI, ¿no? Quedan 150 camas. Quiero que lo hablemos para que no nos confundamos, porque muchas personas pueden decir, bueno, 150 camas es harto, es un número potente, porque parece como un número rimbombante, pero para el grueso de la población, para el universo del país, 150 camas, corríjame, pero no es nada, ¿no? Es muy poco. A ver, sí. A ver, es que eso se ha creado un mito sobre eso, ¿ah? Cuando nosotros hablamos de 150 camas de una cosa móvil, segundo, no es lo mismo que existe una cama en Punta Arenas y otra cama en Arica, claro, que existen puntos donde más se necesita. Lo más importante, cuando hablamos que hay una cama vacía, se trata de que alguien ha fallecido y tiene esa cama y se desocupó la cama, o que el delay que hay, el retraso que hay para que esa cama sea ocupada es tremendamente alto, porque tenemos atochados los servicios de urgencia y los consultorios con enfermos tremendamente graves. Por lo tanto, es una situación crítica. Hay que recordar que estamos hablando de que nosotros estamos también atrasados en la llegada de los enfermos graves. Cuando tuvimos 8.000 casos, 9.000 casos, que hace muy poquito, no nos confundamos con la cifra de hoy, que eso no corresponde, no sé, a la realidad, porque es la cifra del fin de semana. Significa que probablemente entre los próximos 10 días, un poco más, un poco menos, vamos a tener la posibilidad de tener un 3% hospitalizado en la UCI, usando cifras absolutamente optimistas. ¿Eso qué quiere decir? 270 posibilidades de necesitar una cama UCI. Por lo tanto, 150 camas no significan nada. Y cuando hablamos que de repente hay 97% de camas ocupadas, estamos viendo que de repente en un sector donde hay 4 camas que queden 0,3 camas, que una cama significa que queda el 25% todavía útil. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, lo que hay que seguir llamando es que en estos momentos estamos prácticamente al límite. Nuestros servicios de urgencia, nuestras UCI, están prácticamente trabajando al límite, tanto a nivel de cama como a nivel de personal. El personal realmente está muy agotado. Y vemos ahí, va encima, que los agarran a coscacha, ¿no es cierto? La gente absolutamente impresionante, ¿no? Sí. Claro, es impresionante, y eso necesita ser fuertemente castigado, porque si hay alguien realmente que se está sacrificando aquí, es el, no estoy hablando de los médicos, estoy hablando del personal que nos ayuda a nosotros, que es el que está del día a día, desde el que recibe al paciente en la puerta, que se está arriesgando su vida y que a quien no, prácticamente no le han enseñado medicina, no le han enseñado ninguna cosa, y está como portero esperando que un paciente llegue y lo pueda infectar. Sí. Por lo tanto, estamos en una situación tremendamente crítica y compleja. Doctora Vega, hay 1 millón de personas que les correspondía su inoculación y que no llegaron a vacunarse por distintas razones. ¿Hay que hacer un llamado para que esas personas se vayan a vacunar, o, por ejemplo, usted es partidaria de poder adelantar el calendario de vacunación para otras personas? ¿Cómo lo ve?
No, hay que hacer ambas cosas, hacer el llamado para que las personas se vayan a vacunar y en el intertanto seguir vacunando. Nosotros tenemos en estos momentos vacunas suficientes para hacer ambas cosas en paralelo. Pero no adelantar. Lo importante es las edades, dices tú. Sí. Claro, porque las edades van de acuerdo al calendario. Se pueden hacer ambas cosas. Claro, se puede adelantar las edades y al mismo tiempo llamar a las personas que no han ido a vacunarse. De hecho, se están vacunando rezagados muchas veces los fines de semana. Pero lo que tenemos que asegurar es que el ritmo de vacunación sea constante. Nosotros no podemos bajar el ritmo de vacunación, cosa que ocurrió en la última semana, porque mientras más rápido vacunemos, más posible es que baje la circulación de manera importante del virus. Y mientras más rápido vacunemos, menos posibilidades tenemos que se produzcan variantes que puedan efectivamente tener un escape a la inmunidad. Entonces, la estrategia de vacunación es muy importante, al igual que la estrategia de trazar casos, aislarlos y chequear sus contactos también. Es muy bueno eso. Súper importante. Se los quería poner como última pregunta. ¿Dónde pondrían el foco? Yo sé que aquí hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno no puede poner solamente una sola normativa. Pero si tuvieran que escoger, porque algunos dicen, bueno, falta trazabilidad. Había un reportaje bien interesante el fin de semana en el diario La Tercera a propósito de eso, de cómo comunas como Win, por ejemplo, tenían una excelente trazabilidad porque concentraron a los trazadores en un solo lugar, que probablemente sea un buen ejemplo para que lo sigan en otras comunas también. En la región metropolitana se adaptó eso también hace algún tiempo. Bueno, pero está el tema de la trazabilidad o, por ejemplo, la fiscalización. Muchos dicen, bueno, nosotros nos cuidamos, pero salimos, vemos en la calle y hay muchísimas personas, probablemente muchos de ellos saliendo de manera irregular. ¿Cuál creen ustedes que es el factor más importante para poder detener la pandemia? Doctor Rivera. Yo creo que esto cortito, como, perdón, como los dos para darle de... la palabra a los dos. Es como la prueba de selección múltiple, todas las anteriores. Trazabilidad es tremendamente importante, vacunación tremendamente importante. Yo lo que haría sería colocar vacunatorios móviles que vayan a los trabajos. Hay mucha gente que sigue trabajando porque lo obligan, porque no pueden dejar de trabajar para ir a vacunarlos a su sitio de trabajo. Pero la fiscalización es tremendamente importante porque al disminuir la movilidad, disminuimos la posibilidad que el virus circule por todos lados. Doctora Vega. No hay razón alguna para elegir una sobre la otra porque son en general estrategias que apuntan a cosas distintas. La estrategia de vacunación apunta a que las personas se enfermen menos y se mueran menos. Las estrategias poblacionales apuntan a cortar el contagio del virus, que el virus desaparezca. Y por lo tanto, ambas son imprescindibles de hacer con la misma energía. El problema que tenemos en este momento es que de repente compiten, entonces el mismo personal es el que está vacunando, haciendo trazabilidad y ahora vacunando contra influenza. Sí. Y eso es un poco complejo. Se me va el tiempo, les quiero agradecer. Doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la clínica Dávila, ahí sí. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acá en Chilevisión, doctor. Doctora Janet Vega, gracias por su tiempo, por acompañarnos, ex subsecretaria de Salud y también asesora de la OMS. Un saludo a la doctora Vega también. Que estén bien. Igual, Felipe. Nos vemos.